Hola a todos, ¿cómo estáis? Vale, os traigo mi top 19 de Eurovisión Junior 2021 después de ver los primeros ensayos. En estos ensayos simplemente hemos visto 30 segundos, pero no de realización. Pero bueno, nos sirve para ver un poco el vestuario, la escenografía, ver cómo cantan en directo e intuir un poco cómo va a ir la actuación. Los ensayos potentes, por así decirlo, serán los segundos ensayos, donde en ellos nos pondrán imágenes de la realización y con esos ensayos votaremos, porque a partir del viernes 17 de diciembre se puede votar ya en la web, que se tiene que votar a 3 países. Entonces, dicho estos, y con estos ensayos, lo que voy a hacer es dar mi top valorando esos ensayos y comparándolos con mi top personal a ver si algo ha cambiado o no. Que ya os digo que sí, que han cambiado bastantes cosas. Vamos allá. 19. Irlanda. Yo tenía colocado a Irlanda en el puesto número 12 en mi top personal, lo que significa que ha bajado un montón. ¿Por qué? Porque para mí es una canción muy enérgica que lo que pide es libertad y diversión en el escenario. Sin embargo, en este ensayo le he visto a él un poco ahogado al cantar y aparte demasiado coreografiado, sobre todo con un movimiento de manos que no he entendido muy bien. Como no sé algo de realización, no lo entiendo. Entonces, esa libertad y diversión que pide la canción en este ensayo no lo he visto y por eso le coloco en último lugar. Número 18, Bulgaria. Con respecto a mi top personal, ha subido una posición. Me ha gustado mucho ese fondo de estrellas, creo que tiene una estética muy cuidada y por lo que he podido ver realmente cantan bien en directo, aunque me ha parecido que él estaba un poco alto de afinación, pero es el primer ensayo. Entonces, me gusta la escenografía que han hecho, me parece que es muy bonito, pero creo que la canción sigue siendo floja porque este año hay mucho nivel. Y además, en este ensayo no hemos visto todavía las armonías, así que quizás a lo mejor pueden mejorar algunas posiciones con la actuación. 17, Malta. Como he bajado tanto a Irlanda, pues hay países que han subido una posición, que es lo que ha pasado con Malta. En cuanto a Malta, para mí todo sigue igual. Ella tiene un vozarrón, tal y como canta en la versión en estudio, canta en directo, pero la estética, es decir, la estética de princesa me parece que está desfasada y que la canción realmente no es competitiva. Y por eso siguen bajos. Pero ella canta súper bien y él rapea muy bien. Y en la misma posición, la número 16, se queda Portugal. La escenografía me parecía precioso. Ese fondo de estrellas era muy bonito, su voz suena muy bien en directo, pero es lo que pasa, este año hay mucho nivel y en cuanto a canción no me parece la más competitiva y por eso sigue bajo en mi top, pero muy bien cantado y una escenografía preciosa. Y actuar en última posición creo que no le favorece nada, porque ya todo el mundo tendrá claro a quién va a votar y dudo mucho que la canción de Portugal pueda sobresalir con respecto al resto de canciones tan buenas que hay. Número 15. Alemania. Sube 2 puestos gracias a su ensayo. Es una canción que transmite muy buen rollo, que es muy enérgica y además es una canción que pega para salir en primera posición porque es una canción que transmite felicidad, buen rollo, entonces queda muy bien como la primera, pero el hecho de salir la primera la va a perjudicar porque a medida que vayan apareciendo más canciones la gente la va a ir olvidando poco a poco y es una lástima porque es una canción buena pero le ha tocado una mala posición y como he dicho este año hay mucho nivel. Con respecto al ensayo ella canta muy bien y me sigue pareciendo que sigue poniendo caras como un poco de asustada, pero lo dicho, hay mucho nivel, entonces por eso yo la tengo tan baja en mi top. Sé que Alemania es una canción que gusta, así que realmente no debería quedar tan mal como la he colocado yo, pero el hecho de que actúe primera creo que la perjudica bastante. 14, Kazajistán. Qué bajón le he dado a Kazajistán. ¿Por qué? Mira, yo dije en la reacción que era una canción preciosa que transmite magia, que era una canción de top 10. Lo sigo manteniendo, pero es que en este primer ensayo yo no he percibido esa magia. Además, creo que el staging que han elegido no pega nada. ¿Qué pinta el delfín? A mí me encantan los delfines, pero ¿qué pinta un delfín de fondo? ¿Qué pinta el mar? No entiendo el staging y creo que, por lo menos en este primer ensayo, no han transmitido esa magia que tiene que transmitir la canción para llegar al espectador y conseguir votos. Por otra parte, creo que Alinur estaba cantando bien, aunque es cierto que no nos han puesto las imágenes de las notas más altas para ver cómo las canta, pero no pintaba mal. Pero es lo que digo, si no transmiten sin magia, esta canción pierde. Y por eso ha bajado de la posición 11 que estaba en mi top personal a la posición 14 con el primer ensayo, porque faltaba esa magia. Pero que si esa magia vuelve el día de la final, imagino que
podrá acercarse al top 10, aunque está muy complicado. Número 13. Holanda. Ya lo dije en su reacción. Creo que la escenografía era preciosa y que potenciaba tanto la canción como el carisma que tiene ella. Y lo que han hecho es llevar esa escenografía a Eurovisión Junior, pero cambiando un poco el vestuario y los colores. Me encanta la nueva escenografía, es más bonita, es una canción preciosa, ella canta muy bien, el único problema es que este año hay mucho nivel. Ella realmente merece estar en el top 10, pero hay tanto nivel que creo que no lo va a conseguir. ¡Qué pena! Yo la he subido 2 posiciones, en mi top personal la tenía en el puesto número 15 y ahora en el 13. Número 12, Serbia. Creo que Serbia está muy infravalorada este año. Yo cuando escuché la canción dije, tienen unas voces preciosas y si cantan y transmiten en directo no quedarán mal. ¿Qué ha pasado al ver el ensayo? Pues que cantan muy bien, transmiten. Me ha encantado el vestuario, me parece que están monísimas y sinceramente creo que están infravaloradas. Y como hay tanto nivel, no van a tener una buena posición. Pero cantan genial, el vestuario es precioso, a mí el ensayo me ha gustado mucho, pero es que hay mucho nivel. Y aquí llega uno de los cambios más drásticos que ha habido en mi top con los primeros ensayos. Bajo a Georgia de la posición 8 a la posición 11. Yo dije en la reacción que Georgia era un winner alert y lo sigo manteniendo porque él tiene mucha carisma, es muy cookie y lo mismo que hacía en el videoclip lo hace en la actuación en el directo. Esos movimientos divertidos, ese encanto que él tiene y creo que va a conquistar a la audiencia. El problema es que hay mucho nivel y aparte que hay países que han mejorado o han potenciado más sus canciones con las puestas en escena y por eso no he tenido más remedio que bajar a Georgia en mi top. Así que ya no creo que Georgia vaya a dar la sorpresa ni que pueda llegar a ganar. Es una pena porque es que hay mucho nivel. Además, a Georgia le ha tocado una mala posición, actúa en segunda posición, por lo tanto creo que ya pierde esas posibilidades de ganar o de ser top 5. Comienza mi top 10. En el número 10 he subido a Albania desde la posición 14 hasta la 10ª. ¿Por qué? Esta canción tiene un mensaje de ayuda muy bonito y con el videoclip ese mensaje de ayuda lo trasladaron al bullying escolar. Yo dije en mi reacción que si llevaban ese mensaje anti-bullying a la puesta en escena y además añadían la coreografía, wow, que con eso iban a potenciar mucho su canción y podía gustar mucho más. Dicho y hecho. Qué pasada de staging, qué pasada de puesta en escena. La parte en la que aparecen escritas las palabras bully y ella le pega una patada, brutal. Esta canción está siendo elevada con la puesta en escena. Todavía nos falta ver toda la puesta en escena, solo hemos visto unos segundos, lo que significa que podría subir todavía más y más, no solo en mi top personal, sino en el de todos, y que personas que no pensaban votar a Albania la vote. Creo que ahora mismo con esa puesta en escena que puedo intuir, Albania puede plantarse un top 5 del televoto. Cuidado con Albania, muy bien porque han potenciado ese mensaje anti-bullying que me encanta, han potenciado la canción, traen los deberes hechos, muy bien, ya ha subido al top 10 en mi top y creo que ahora mismo en el televoto podría quedar entre las 5 primeras. También te digo, hay mucha competencia en ese top 5, pero ahora mismo, gracias a esa puesta en escena, opta perfectamente para serlo. Además, Albania actúa en la posición número 11. Es una posición bastante buena, así que cuidado porque Albania puede arrasar en el televoto. Número 9, Macedonia. Sé que son favoritos para ganar, de hecho creo que Macedonia son los terceros favoritos. Han sido muy listos, al igual que Albania, y han llevado el mensaje de la canción a la puesta en escena. En este caso, el mensaje de esta canción es el cambio climático. Me parece que es una canción muy pegadiza, me encanta el mensaje del cambio climático, pero sigo percibiendo lo mismo que cuando escuché la canción. Para mi gusto me falta fuerza en las voces. El ensayo me ha gustado muchísimo, de hecho les he puesto una nota de 8,5 para que veáis que me ha gustado mucho, pero es que hay muchísimo nivel. Sé que esta canción gusta mucho, así que realmente creo que Macedonia va a quedar mejor que como la estoy poniendo ahora mismo en este top, pero hay tantos países que han mejorado tanto con la puesta en escena que yo creo que sinceramente que ya Macedonia no va a ser top 3 como todo el mundo cree.
porque muchos países han mejorado muchísimo. Y realmente, aunque ellos están mostrando ese mensaje, la puesta en escena, aún así no he visto nada impactante de momento. Entonces creo que pueden verse superados por otros países. Está claro que optan al top 10, pero tengo dudas con su posición. No sé si llegarán al top 5 o no. Seguramente, pero tengo dudas, porque hay otros países que de verdad han mejorado tremendamente en el directo. Número 8, España. Bien, España le subo 2 puestos en mi top personal. ¡Qué buen ensayo! Transmitía fiesta, diversión. La voz sonaba muy bien, muy potente, preciosa. El falsete, maravilloso, súper potente. Todo genial. Creo que han hecho una puesta en escena perfecta porque transmite ese buen rollo, te pone una sonrisa, que es lo que tiene que hacer. Además, España actúa en una posición 16, lo cual le puede favorecer. La gente se puede quedar con esa energía y ese buen rollo y quizás tener más votos. Está muy difícil ese año el top 5. Creo que España va a estar ahí, intentando llegar al top 5, no sé qué va a pasar. 7, Ucrania, que también mejora con respecto a mi top personal. Sube 2 puestos, ahora en una 7ª posición. Es algo que yo ya intuía, porque sabía que esta mujer tenía un gran directo y por lo tanto sabía que iba a subir gracias a su voz. Para mi gusto la puesta en escena era demasiado oscura, sé que en un momento aparece como el amanecer, pero para mi gusto era todo muy oscuro, pero lo que destaca es su voz, su carisma, su fuerza. Ella, muy bien. Hay mucho nivel, realmente merece quedar en el top 10 y creo que lo va a conseguir. Sigo pensando lo mismo, que en el jurado lo va a hacer muy bien por su voz, en el televoto también, así que es otro país más que puede optar al top 5 y que definitivamente va a estar en el top 10. Vale, con los 6 países que me quedan, con los 6 he sentido un winner alert. Me ha costado ordenarlos, pero finalmente este es el orden que les pongo. Pero con los 6 sigo sintiendo un winner alert. Número 6, Rusia. He flipado cuando he visto el ensayo, ese staging, esa puesta en escena. ¿Por qué la coloco en el número 6? Porque ha hecho playback. Hoy no ha podido cantar en directo y ha actuado en playback. Entonces, si canta igual de bien que la versión en estudio, wow, con ese staging que potencia la canción, que es como el videoclip, está subida en el aro, hay coreografía, también se la ha visto encima de una bicicleta. Veo una votación masiva en el televoto que me da mucho miedo. Es un winner alert en toda regla. Me falta ver cómo suena en directo con todo este staging, porque hoy no lo hemos podido ver. Por eso solo la dejo en la posición 6, pero igual más alto. Y realmente Rusia es un winner alert. Número 5, Italia. Yo coloqué a Italia en la primera posición en mi top personal, porque es la canción que más me gusta. Vale, sigo sintiendo ese winner alert. Elisabetta canta genial en directo, con muchísima fuerza, con muchísima energía, tiene mucha caña. ¿Cuál es el problema entonces? Que hay países que se han currado tanto la puesta en escena, como por ejemplo Albania, que se han currado tanto la puesta en escena que creo que la canción de Italia pierde en eso. Como canción es una canción ganadora, muy bien cantada, con fuerza, cañera, pero la puesta en escena quizás no sorprende tanto y por ahí otros países le pueden adelantar. Por eso la dejo en 5ª posición. Sigue siendo un winner alert para mí, pero realmente creo que no va a ganar porque países como Francia, Armenia, Rusia, con la puesta en escena le pueden superar. Así que esa ilusión quizás de que Italia gane Eurovisión 2021 y también Eurovisión Junior, igual ya se va perdiendo un poco. Un poco porque sigue siendo un winner alert para mí. Definitivamente va a estar en la lucha para estar en el top 5. Número 4, Azerbaiyán. ¡Qué voz! Si es que yo ya lo vi y ya lo intuía en la versión en estudio, que esa chica tiene una voz tremenda. Y cómo canta en directo. Madre mía, qué vozarrón. Esto es una actuación de top 4 mínimo. Probablemente va a ser top 4 en jurados, puede incluso ganarlos. Es que es una pasada. Todavía no he visto la realización que va a hacer, entonces igual a lo mejor con la realización mejora aún más. O no, no lo sé. Por lo tanto, es un winner alert. Azerbaiyán puede dar la sorpresa claramente. Recuerdo que ya han ganado Eurovisión Junior muchas niñas con vozarrón, balada y vozarrón. 2012, 2013, 2016, 2017. ¿Puede pasar otra vez este año? No lo sabemos porque hay mucho nivel, pero podría pasar. Azerbaiyán es otro winner alert
claramente va a arrasar tanto en jurado como en televoto. Al igual que en mi top personal, me ha costado mucho hacer el top 3. Número 3, Armenia. Sigue sonando a canción ganadora en directo. La canción es súper potente. Ahora he descubierto que ella canta igual de bien y que tiene una voz potente en directo. Me gusta la estética futurista. Me gusta el look. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pongo a la gran favorita en tercera posición? Porque considero que en estas imágenes que nos han puesto no puedo ver nada. Es decir, la he visto bailando pero sin cantar a la vez, y cuando ha cantado estaba quieta, concentrada en la voz, porque han puesto la parte del agudo, que me parece bien, pero me falta ver si ella canta y baila a la vez, si representan ese videoclip. Es decir, considero que en este ensayo no hemos visto prácticamente nada. Hemos visto su ropa, hemos visto un poco la escenografía, hemos visto cómo canta, pero no he visto si canta y baila a la vez. Entonces sigo con la misma duda. Evidentemente sigue siendo un winner alert, la canción es potente, puede ganar, es la clara favorita, pero todavía tengo dudas si realmente va a ser la ganadora o no, porque en este ensayo no he podido ver lo que va a hacer. Si tiene alguna sorpresa preparada en la puesta en escena, o si va a bailar y cantar a la vez, hacer esa coreografía moderna estilo TikTok, no lo hemos visto con estas imágenes del ensayo. Sigo teniendo la duda, pero evidentemente sigue siendo un winner alert y suena a canción ganadora en directo. Número 2. Polonia. Me encanta el vestuario, el rosa le sienta muy bien, me encanta la estética, ese fondo con el planeta también de rosa. Tampoco hemos visto la realización ni la puesta en escena que va a hacer, pero viendo cómo van los bailarines con esos monos que llevan ramas de árboles, ya se intuye que puede haber una coreografía, que va a haber cosas. La canción en directo suena ganadora, cosa que ya sabíamos. Me gusta la estética que han elegido, me gustan los colores, me gusta todo. Polonia sigue siendo un winner alert, por lo tanto sigo viendo que la cosa está entre Polonia y Armenia, pero sorpresa, sorpresa, sorpresa. Hay un país que con la puesta en escena creo que se va a unir a esa batalla para ganar entre Armenia y Polonia, que es Francia. Telita marinera. Ojalá me hubiera grabado la reacción. Qué cara he puesto cuando he visto ese pedazo de staging y de puesta en escena. Es que ha sido como ¡wow! ¡Qué pasada! Lo dije en mi top personal y lo dije en la reacción. Francia quiere marcarse un Polonia 2018 y 2019. Quiere ganar. Encima a Francia le ha tocado actuar en la posición número 13. Una de las mejores posiciones de 19 países en el número 13. Tiene un staging impresionante. Es el mejor staging de todos. Por lo que se puede ver en los ensayos, es el mejor staging. Potencian las trompetas pegadizas con un baile. Él tiene mucha carisma. No hemos visto todavía la realización, que seguro que va a ser mejor aún. Lo dije, Francia quiere volver a ganar. Han puesto dinero y se está viendo, y encima la posición de actuación acompaña. Cuidado. Además, seguramente están haciendo campaña en Francia. Seguramente Francia vote masivamente. Cuidado. Cuidado con Francia. Cuidado, y más ahora que hemos visto el primer ensayo. Vienen a ganar. Mucho cuidado, pueden ser la sorpresa. ¿Qué es lo que pienso ahora después de ver los ensayos? Es cierto que la tercera posición en la que actúa Polonia la perjudica, puede perjudicarla, pero la estética sigue siendo de ganadora, ella sigue sonando a ganadora, la canción sigue sonando a ganadora, entonces no la quito para nada del winner alert, pero ahora a esa lucha entre Armenia y Polonia meto a Francia, que ya era un winner alert también para mí, le tenía las posibilidades, pero ahora que he visto todos los primeros ensayos, definitivamente le meto. Y la posición le acompaña. Es cierto que Armenia actúa en una novena posición que la favorece también. Después de ver estos ensayos, digo que países posibles para ganar: Armenia, Polonia y Francia. Así que ahora me quedo a la espera de esos segundos ensayos y poder ver la realización para tenerlo todo más claro. Creo que nos espera el mejor año de la historia de Eurovisión Junior, que aunque la batalla para la victoria se está perfilando entre 3 países, creo que la batalla para el top 5 y para el top 10 va a ser tremenda, porque son muchos países que merecen ese top 10, también ese top 5, y creo que las votaciones van a estar muy, muy
ajustadas. Recuerdo que se puede votar a partir del 17 de diciembre, es decir, del viernes, que puedes votar a tu propio país, pero tienes que votar a 2 países más, tienes que votar a 3. Necesito ver ya esos ensayos con realización para intentar aclararme más, porque no termino de aclararme quién va a ganar, porque ahora con el ensayo de Francia realmente empiezo a pensar que Francia va a ganar. Entonces, si ya tenía dudas con Armenia y con Polonia, ahora con Francia ya es que me vuelvo loco. Creo que va a estar claramente entre esos 3 países. Pero claro, Rusia también tiene posibilidades, Azerbaiyán. Ahora Albania con esa puesta en escena igual dar la sorpresa también. ¿Os han gustado los ensayos? ¿Cómo pensáis? ¿Qué va a pasar? Decídmelo en comentarios. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.